Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. El próximo 21 de noviembre, los venezolanos irán a las urnas para elegir a 23 gobernadores, 335 alcaldes, 251 integrantes de los consejos legislativos y más de 2.000 miembros de los consejos municipales. Pero, ¿por qué unas elecciones regionales hacen volver las miradas hacia Venezuela? Estos comicios llegan en medio de un escenario político convulso. El país ha sido sometido en los últimos años a agresiones internacionales. En el 2019, Estados Unidos intentó imponer un supuesto gobierno interino con un presidente inexistente y sobre la base de esa ilegalidad sometió a los venezolanos a un bloqueo económico, se robaron activos de la industria petrolera como la empresa Citgo con sede en Estados Unidos, también congelaron cuentas y las reservas de oro en Reino Unido. La oposición, con el apoyo de Washington, intentó hacerse con el poder de disímiles formas, desde la violencia y magnicidio hasta golpes de Estado. Esa misma oposición, que en procesos electorales anteriores llamaba a la abstención, ahora participa y convoca a votar, pues ven en los comicios una suerte de referendo del mandatario Nicolás Maduro. Precisamente el gobierno y la oposición iniciaron en agosto un diálogo, pero las conversaciones fueron interrumpidas el pasado 18 de octubre debido a la extradición hacia Estados Unidos del diplomático venezolano Alex Saab, miembro de la bancada oficialista negociadora que fue detenido en Cabo Verde. De acuerdo con las declaraciones del Ejecutivo Bolivariano, al momento de su detención, Saab estaba a cargo de establecer puentes para la compra de alimentos y medicamentos para Venezuela, intentando esquivar las sanciones estadounidenses. Ahora es juzgado en un tribunal de Florida que le imputa cargos de lavado de activos. Otro factor que influye en el panorama electoral son las disputas en el seno de la oposición, que está dividida entre quienes llaman a votar y aquellos que abogan por la abstención. Pero para conocer otros detalles sobre las circunstancias en las que Venezuela llega a estos comicios, damos la bienvenida a Mundo 2020 a Elio Pereira Pena y a Pavel Alemán Benítez, ambos especialistas del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Y para ubicarnos en contexto, debemos recordar que Venezuela lleva varios años de crisis económica y política agravada por la hostilidad de Estados Unidos y varios de sus aliados. ¿Cuáles serían, en la opinión de ustedes, los argumentos para pensar que puede ser viable un acuerdo entre el gobierno venezolano y la oposición para lograr estabilizar al país? Muchas gracias, Adriana. La oposición se ha dado cuenta, ha visto más factible la participación opositora en la Asamblea Nacional y en el Consejo Nacional Electoral que el hecho de respaldar al sector reaccionario de Guaidó. Por parte del gobierno se ha facilitado la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral con participación opositora. De sus 5 directivos, 2 pertenecen a las filas de la oposición, y el gobierno, con el apoyo de este nuevo Consejo Nacional Electoral, se ha dado la tarea de reinsertar a cuanto individuo esté dispuesto a regresar a Venezuela, aún estando inhabilitado políticamente, y también de reinsertar a todas aquellas organizaciones políticas y partidos que no habían obtenido el mínimo de votos necesarios para participar en las elecciones de noviembre de 2021. Hay que señalar que una de estas organizaciones es precisamente la Mesa de la Unidad Democrática, tarjeta a través de la cual va a participar la oposición en dichas elecciones. Las principales encuestas plantean que el 75% de la ciudadanía venezolana está muy de acuerdo en que se llegue a un acuerdo viable entre el gobierno y la oposición. Ha crecido el índice, según estas encuestadoras, de reconocimiento a la tranquilidad social, y a su vez ha crecido también el reconocimiento y la confianza en los partidos políticos. Esto por una parte. Ahora, los escollos. Mientras ya está esta tranquilidad social creada y está gobierno y oposición celebrando ronda de negociaciones en México, se acelera la extradición por determinados sectores de la extrema derecha de Alex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos.
y entonces aquí entra el rejuego de los medios de prensa y de las redes sociales con otros venezolanos que también tienen autorizada su extradición a Estados Unidos, pero que, a diferencia de Alex Saab, sí están dispuestos a criticar al gobierno y lo han hecho de manera reiterada. Tal es el caso de uno de los ex jefes, en su momento jefe de los servicios de inteligencia venezolanos, Hugo Carvajal, quien ha criticado al gobierno venezolano de financiar la campaña de un partido político de la izquierda española. A esto se le aviva desde las redes sociales en la campaña mediática contra Venezuela. Y no descartar como escollo también el grupo reaccionario dirigido por Antonio Ledesma y Leopoldo López desde España, que vienen incentivando a través de las redes sociales la realización de disturbios y manifestaciones callejeras en las calles venezolanas. Salvando estos escollos, están dadas las condiciones. Pavel, y desde el punto de vista internacional, ¿qué factores crees que harían viable un acuerdo entre el gobierno venezolano y la oposición? Adriana, te agradezco la introducción y también agradezco a Helio por haber dado un primer acercamiento que es importante sobre este tema. Yo creo que hay otras razones por las cuales ambas fuerzas, tanto el gobierno como la oposición, pensarían que puede ser fructífero un acercamiento en medio del diálogo que tienen en este momento en México. La situación es que el contexto ha cambiado, es decir, ha sido electo un nuevo gobierno en Estados Unidos. Ese gobierno, pese a que tiene en ocasiones acciones que pudieran parecer contradictorias, pero al parecer favorece ese escenario de diálogo, lo que implica también una señal hacia sus aliados europeos. Por otro lado, hay un momento de disolución del Grupo de Lima, lo cual también refleja un cambio en el contexto regional favorable a las posiciones de diálogo. Y sí, pienso que ambos estarían interesados en un momento en el que ya están desgastados, es decir, ha habido un desgaste muy fuerte con el gobierno, el llamado gobierno interino de Juan Guaidó, ¿no? Se ha ido deslegitimando progresivamente. El gobierno nacional en Venezuela también tiene sobre sus espaldas el peso de la crisis económica agravada por las sanciones que de manera unilateral emprendieron varios estados contra ese país. Así que sí, hay una búsqueda de un camino de acercamiento, de entendimiento y de soluciones a los problemas de Venezuela. En ese contexto del que hablaban, también hay que destacar que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, es un partido político con una presencia notable en el ámbito legislativo a nivel estadual y local y ha sido el eje de una coalición de fuerzas de izquierda. ¿Cómo se aprecian las relaciones del PSUV con los movimientos de esa coalición? Las relaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela con las fuerzas que conforman la coalición son relaciones estrechas. La primera vez que participó el partido en una contienda fue en el referéndum del 2007 y a partir de ahí sacó lecciones necesarias para establecer y estrechar estas relaciones. En los últimos tiempos, a través de la comunicación con estas fuerzas de la coalición, se han dirigido hacia la dirección nacional del partido con vistas a las elecciones del 21 de noviembre, determinados planteamientos importantes referidos a la actitud de alcaldes y gobernadores para la participación en la contienda, el análisis del artículo 5 de la Constitución, que es el relativo a la designación de candidatos desde la base y a ser validados en la dirección nacional, así como la figura del protector. Hay que decir que este partido no solo tiene en cuenta los planteamientos recogidos en las principales parroquias venezolanas, sino también los criterios de determinado ámbito de la oposición y del resto de la ciudadanía. En tal sentido, el partido ha analizado en sus asociaciones de base la figura del protector, que no es más que un funcionario puesto por el gobierno en aquellas alcaldías y gobernaciones de dominio opositor para fiscalizar el trabajo de las mismas. Esto ha llevado a pronunciamientos del presidente Nicolás Maduro. El partido
desde la base, tiene un gran prestigio y también en el ámbito electoral. Recordemos que este partido, por sí solo, cuando participó en las elecciones parlamentarias del 2015, la oposición que ganó estas elecciones obtuvo 112 escaños y este partido por sí solo obtuvo 51. Fue el partido más votado en las elecciones. Y su prestigio trasciende a la escena internacional. Desde su creación ha sido muy bien acogido por el Congreso Bolivariano de los Pueblos, por la Conferencia Permanente de Partidos de América Latina, por el Foro de Sao Paulo y en determinados momentos ha tenido una membresía importante en el Parlamento Latinoamericano y en la Unión Interparlamentaria Mundial. Ahora yo les propongo hacer una pausa. Al regreso hablaremos sobre las condiciones en las que ha llegado la oposición a los próximos comicios del 21 de noviembre y también acerca del papel de Venezuela en el ámbito internacional. Así que no se aparten, que en instantes estamos de vuelta en Mundo 2020. Buenas, soy Paul Mesa, trabajador de Cooperación Internacional. Me inicié aquí en este canal, en Cooperación. Me inicié en el año 1997 con la llegada de los restos del Che. Y mira para eso, en 2021, 24 años ya, y sigo en la lucha todavía. Esta es la entrada de mi canal. Aquí estamos las cámaras, los periodistas y mi segunda casa, por no decir la primera. Estoy enamorado de mi trabajo. Este es el Impela, un dispositivo para mantener con vida a pacientes con cardiopatía terminal en espera de un trasplante de corazón. Cuba lo ha solicitado en reiteradas ocasiones a la compañía estadounidense que los fabrica, pero no ha recibido respuestas. De abril de 2018 a marzo de 2019, los daños ocasionados al sector de la salud por el bloqueo de los Estados Unidos ascendieron a $104 millones. Una política hostil que se traduce no solo en pérdidas monetarias, sino de vidas. Por esta y otras razones exigimos no más bloqueo. Seguimos conectados en Mundo 2020. Hoy hablamos sobre el contexto en el que Venezuela llega a las próximas elecciones del 21 de noviembre, cuando elegirán gobernadores, alcaldes y otros cargos locales. En total hay 70.000 candidatos y el 80% de ellos son de oposición. Nosotros tenemos 3.082 candidatos principales y hay 70.000 candidatos en Venezuela para estas elecciones. 70.000 candidatos. ¿Quién inscribe el resto de los candidatos? La oposición venezolana, fragmentada, dividida, peleada, sin un liderazgo, sin una orientación general, cada quien anda por su lado. ¿Eso es culpa de quién? ¿Culpa de quién? Pero yo creo de verdad, si me pone el primer culpable, es el imperialismo. Es el principal culpable, que les metió en la cabeza que ellos podían designar un presidente en Venezuela, y de ahí para adelante todos dijeron, si designaron a este presidente, a mí me van a designar gobernador. Y los partidos, y comenzar a darle plata y recursos a unos partidos, se robaron la plata y los recursos se pelean entre ellos solo por el dinero y por los privilegios del poder, y ahí están las consecuencias.
En su cuenta en la red social Twitter, el presidente venezolano Nicolás Maduro destacó el inicio de la campaña electoral y llamó a los ciudadanos a votar conscientemente. En su mensaje, el mandatario subrayó que los abanderados del Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados del Gran Polo Patriótico, que es el nombre de la Alianza de Partidos de Izquierda, construirán junto al pueblo la gran victoria en las venideras elecciones regionales y municipales. Arranca en Venezuela la campaña electoral para las megaelecciones del domingo 21 de noviembre. Yo le hago un llamado a todos los venezolanos y venezolanas a informarse muy bien de los candidatos, las candidatas, de sus propuestas y a votar conscientemente. Espero que esta elección número 29 sea una elección que le deje grandes lecciones de democracia y de libertad a Venezuela y al mundo. Por su parte, la cadena rusa RT plantea que entre las variables a tener en cuenta para esos sufragios están la abstención, la emigración y las medidas para enfrentar la crisis económica provocada principalmente por las medidas unilaterales de Estados Unidos. No obstante, a pesar del ambiente convulso que rodea el escenario electoral, Venezuela pareciera encaminarse hacia un proceso de estabilización que pudiera concretarse con las elecciones de este mes, las cuales estarán supervisadas por un nuevo Consejo Nacional Electoral. El Parlamento venezolano renovó a los integrantes de ese órgano en el mes de mayo, lo cual fue considerado un primer paso para superar por la vía democrática la confrontación política. Y continuamos entonces el diálogo sobre este tema con los investigadores Pavel Alemán y Helio Pereira. Dos de los factores que veíamos que han evidenciado la debilidad de la oposición en Venezuela ha sido su fragmentación y también la falta de liderazgo. Pero en 2015 lograron ganar con amplitud las elecciones legislativas. ¿Cuál considera que sea el futuro de esa oposición ante el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral y de las elecciones regionales? Bueno, si nosotros vemos por un momento que efectivamente esa fragmentación se mantiene al día de hoy. Digo se mantiene, aunque hay que destacar que luego del fallido intento de golpe de Estado, del fallido magnicidio, la oposición se aleja un poco, digamos, del discurso más radical y trata de encontrar viabilidad política por la vía electoral. En ese escenario, nosotros entendemos que Voluntad Popular resulta muy lastimado, ¿no? Como fuerza política. Primero porque Guaidó es objeto de múltiples críticas, no solamente desde el gobierno venezolano, sino también desde sectores de la oposición. Así que uno pensaría que primero justicia, que incluso Acción Democrática pueden empujar la concertación de fuerzas que hay en torno a la mesa de la unidad democrática para afianzar en las próximas elecciones regionales y municipales las posiciones de la oposición. ¿Quiere decir esto de que van a repetir, digamos, los números en términos electorales del año 2015? No. Si la oposición ha recibido un desgaste bastante fuerte, pero para ellos es un retorno al camino de la vía electoral que habían rechazado ya en el año 2018 y también en el año 2020. Es decir, esto es un punto importante para ellos, volver a retomar el ámbito electoral y tratar de ganar legitimidad en los espacios donde se hacen las políticas públicas. ¿Y cómo valoran ustedes el rol jugado por Venezuela en las relaciones internacionales a la luz de los cambios en la arquitectura de poder global, en particular los realineamientos de las potencias? De manera sintética, se puede afirmar que Venezuela apuesta por un multilateralismo en los asuntos internacionales para lograr una seguridad efectiva, global, regional y nacional. Entendida seguridad no solo como tradicionalmente ocurre en el campo militar, sino también llevada a sectores agrícolas, económicos ante desastres naturales, catástrofes y sobre todo en medio del enfrentamiento a la pandemia.
Yo prefiero sobre esto, Adriana, darle la palabra a Pavel Alemán, que es especialista y puede redundar más sobre el tema. Hay que recordar que Venezuela tiene una cuota de poder a escala regional y global a partir de los recursos naturales que detenga. En lo fundamental, los recursos relacionados con el petróleo y el gas natural, pero sobre todo el petróleo. A partir de la gestión de esos recursos es que Venezuela ha podido lograr una mejor inserción a escala regional y global. Recordemos por un momento los proyectos de Petrocaribe o la relación estratégica que mantiene con algunas potencias de orden regional o global, como es el caso de Irán, como es el caso de China o de Rusia. Venezuela hizo un aporte muy importante a inicios de este siglo, renovando precisamente, dándole de nuevo una participación protagónica en la agenda internacional a la Organización de Países Exportadores del Petróleo. El siglo XXI ha estado marcado precisamente por esa transición entre el unipolarismo de finales del siglo XX a un intento de creación de una arquitectura multipolar en las primeras 2 décadas de este siglo, con la emergencia de algunas potencias, incluso de carácter regional. En ese escenario es que se inserta también ese resurgimiento de Venezuela con una importancia diferente en el concierto de naciones, en su participación en las instituciones multilaterales, en el acercamiento de ese país, no solamente hacia algunos estados de la región latinoamericana y caribeña, sino también hacia algunas potencias de orden regional o global, como es el caso de Irán, como es el caso de la República Popular China o de Rusia. Y lógicamente, el papel que ha jugado Venezuela hasta el día de hoy es precisamente impulsando esa agenda de carácter multipolar que evite la consumación de aquello que se conoció a finales del siglo XX, es decir, un solo Estado predominando en todas las esferas de las relaciones internacionales e imponiendo su agenda de política exterior y de seguridad, que fue lo que hizo Estados Unidos. Lógicamente eso trae en algunos momentos contradicciones, conflictos. Hay que notar que precisamente la relación entre Estados Unidos y Venezuela ha sido una relación bastante tirante, desde finales del siglo XX hasta el presente, y eso debe mantenerse así siempre y cuando haya un gobierno soberanista que defienda la independencia nacional de ese país y que por supuesto defienda una inserción en las relaciones internacionales de manera exitosa y tomando las relaciones multilaterales como su eje fundamental. Muchísimas gracias a ambos por estas reflexiones sobre la actualidad de Venezuela, que se acerca a unas megaelecciones que, si bien no incluyen la votación presidencial, seguramente marcarán el rumbo político del país suramericano, porque más allá de los cargos públicos, lo que está en juego, como ha dicho el gobierno, es la paz de esa nación. Y así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.